Misterios a la orden. El misterioso caso de Anne Gottlieb, abducción o conspiración de Guerra Fría. Bienvenidos a Misterios a la Orden, el canal donde exploramos los enigmas más oscuros y desconcertantes de la historia. Hoy hablaremos de un caso que ha sido olvidado por muchos, pero que encierra una madeja de sospechas, encubrimientos y preguntas sin respuesta que aún hoy resuenan en los pasillos más sombríos del misterio moderno. Esta es la historia de Anne Gottlieb, una niña rusa que desapareció sin dejar rastro en Estados Unidos en 1983. Lo que parece, a primera vista, un simple caso de desaparición infantil, se vuelve más siniestro cuanto más se investiga. ¿Fue secuestrada por un criminal común, como se creyó en un inicio? ¿O estuvo su caso vinculado con el espionaje, la Guerra Fría y las tensiones entre dos superpotencias? Desde sus orígenes en la Unión Soviética hasta su trágica desaparición en suelo estadounidense, la historia de Anne Gottlieb es tan desconcertante como perturbadora, un verdadero rompecabezas con piezas faltantes que tal vez nunca encajen del todo. Anne Gottlieb llegó a Estados Unidos con su familia en 1980 como parte de un programa de refugiados judíos soviéticos. Eran tiempos de gran tensión entre la URSS y Estados Unidos, pero el país norteamericano aceptaba a ciertas familias rusas que solicitaban asilo, especialmente aquellas que huían de persecuciones religiosas. Los Gottlieb se instalaron en Louisville, Kentucky, buscando comenzar una nueva vida. Anne tenía 12 años, era una estudiante brillante, con excelentes notas, y hablaba ruso e inglés con fluidez. Estaba perfectamente adaptada a su nuevo entorno, tenía amigos, asistía a clases de piano y, según sus profesores, era una niña tranquila y disciplinada. Nada en su vida sugería que algo fuera a salir mal, hasta que el 1 de junio de 1983 simplemente desapareció. Aquel día, Anne fue a un centro deportivo llamado Bashford Manor Mall para encontrarse con una amiga. Estaba en su bicicleta. Fue vista por varios testigos en el área, pero poco después, tanto ella como su bicicleta desaparecieron. La policía fue notificada de inmediato, pero desde el principio, el caso presentó una serie de irregularidades. No había señales de forcejeo, no hubo testigos de un secuestro, y su bicicleta fue encontrada ordenadamente apoyada contra una pared, como si alguien se la hubiese llevado voluntariamente, o como si su desaparición hubiera sido meticulosamente ejecutada. Los oficiales locales iniciaron una intensa búsqueda. Helicópteros, perros rastreadores y voluntarios peinaron toda el área. Nada, ni una pista. Anne Gottlieb había desaparecido en plena luz del día sin dejar un solo rastro. Las semanas se convirtieron en meses, y la investigación tomó giros cada vez más extraños. Surgieron testigos falsos, llamadas anónimas y hasta supuestas cartas de personas que afirmaban tener a Anne. Todos resultaron ser pistas muertas. La policía comenzó a recibir informes de que Anne había sido vista en otros estados, pero ninguna de esas pistas fue confirmada. La teoría principal apuntaba a un secuestro. Pronto, un delincuente sexual convicto se convirtió en sospechoso. Había estado en la zona y tenía antecedentes de atacar niñas. Pero aunque fue interrogado extensamente, nunca se le pudo vincular directamente al caso. No había pruebas físicas, ni ADN, ni confesión. Todo seguía siendo una gran interrogante. Y fue entonces cuando comenzaron a surgir las teorías más oscuras, aquellas que sugerían que el caso de Anne Gottlieb no era un crimen común, sino parte de algo mucho más grande. ¿Intrigados hasta aquí? No olviden suscribirse a Misterios a la Orden y activar la campanita. Aquí exploramos los enigmas más oscuros y desconcertantes de la historia y la mitología. Sigamos con la historia. En el contexto de la Guerra Fría, la presencia de una niña rusa en territorio estadounidense comenzó a llamar la atención de ciertas agencias de inteligencia. La familia Gottlieb, aunque sencilla, había estado en contacto con otros refugiados soviéticos. Algunos agentes del FBI comenzaron a plantear una inquietante posibilidad. ¿Y si Anne había sido secuestrada como represalia por parte de espías soviéticos? ¿Y si había sido llevada de regreso a la URSS como parte de una operación encubierta? Aunque suene a trama de película, los informes internos del FBI y del Departamento de Estado revelaron que la posibilidad fue considerada seriamente durante meses. El embajador soviético fue discretamente presionado sobre el caso, pero negó rotundamente cualquier vínculo con la desaparición. Aún así, muchos agentes creían que el caso tenía una carga política oculta. Anne era la víctima perfecta para enviar un mensaje silencioso. Una niña, refugiada, americana por adopción, rusa por nacimiento. El símbolo ideal de una advertencia velada. Pero no todos creían en la teoría del espionaje. Algunos investigadores comenzaron a mirar en otra dirección, el encubrimiento institucional.
Se planteó que la desaparición de Anne pudo haber estado relacionada con una red de tráfico infantil que operaba en los Estados Unidos, posiblemente con conexiones políticas o incluso religiosas. Según documentos filtrados años después, hubo reportes anónimos que señalaban a miembros de una iglesia local y a figuras respetadas de la comunidad como participantes de una red subterránea que captaba menores para propósitos desconocidos. La idea fue desestimada rápidamente por la policía, pero los archivos muestran que varios oficiales que insistieron en seguir esta pista fueron apartados del caso. ¿Fue Anne víctima de una red protegida por personas influyentes? ¿Por qué tantas pistas parecían desaparecer del expediente justo cuando se aproximaban a verdades incómodas? En 1990, 7 años después de su desaparición, se reabrió el caso. Esta vez con nueva tecnología forense y con agentes del FBI asignados exclusivamente a seguir las pistas más oscuras. Entre las nuevas teorías surgió una aún más perturbadora: la posibilidad de que Anne hubiese sido víctima de experimentos médicos ilegales. En Kentucky, algunas instituciones psiquiátricas del pasado tenían reputaciones turbias y había antecedentes de niños desaparecidos en el sistema. Un ex enfermero afirmó, bajo condición de anonimato, haber visto una niña de rasgos similares a los de Anne recluida en una instalación médica privada durante los años 80. Su testimonio nunca fue corroborado y, poco tiempo después, el hombre murió en un accidente automovilístico que muchos consideraron sospechoso. La teoría de los experimentos fue archivada, y el caso volvió a quedar en el limbo. En 2003, una pista parecía revivir la esperanza. Un ex convicto confesó haber estado involucrado en la muerte de Anne. Según su declaración, ella fue secuestrada, abusada y enterrada en una zona boscosa cercana a un parque industrial en Louisville. Las autoridades excavaron el lugar indicado, pero nunca encontraron restos humanos. La confesión fue considerada poco creíble, y el hombre fue catalogado como un mitómano buscando atención. Pero su relato tenía detalles inquietantes que coincidían con otros informes del pasado. A pesar de no haber pruebas físicas, su historia volvió a abrir heridas en la familia Gottlieb, que desde hacía 2 décadas vivía entre la esperanza y el horror. Aún así, no hubo más avances, y con el paso de los años, el caso fue oficialmente clasificado como frío. Lo más trágico es que la historia de Anne Gottlieb fue lentamente olvidada por los medios y por la opinión pública. A diferencia de otros casos similares, no hubo películas, ni libros, ni campañas virales. Solo el silencio. Su madre, dedicada por completo a buscar a su hija, murió en 2010 sin haber encontrado respuesta. La tumba vacía que mandó construir para Anne sigue en el cementerio local, esperando un cuerpo que tal vez nunca regrese. Es un monumento al dolor, pero también al misterio. Porque aunque muchas teorías se han formulado, la verdad absoluta sobre el destino de Anne Gottlieb sigue siendo un enigma. Y si bien podría tratarse de una desaparición como tantas otras, la suma de elementos inusuales, su origen soviético, las tensiones políticas, los informes perdidos, los testimonios ignorados, los encubrimientos y las confesiones sin cuerpo, dan pie a pensar que el caso de Anne no fue un hecho aislado, sino el resultado de fuerzas más grandes que decidieron ocultar lo que realmente ocurrió. Tal vez fue usada como moneda de cambio. Tal vez fue víctima de un crimen con ramificaciones que aún hoy se nos ocultan. O tal vez, simplemente, fue otra inocente víctima de un sistema que nunca supo cómo protegerla. Casos como el de Anne Gottlieb nos recuerdan que hay historias que duelen no solo por su tragedia, sino porque nunca se resolvieron. Porque el silencio duele más que la muerte. Porque cada vez que una historia como esta es ignorada, los culpables permanecen impunes y la verdad, secuestrada. Tal vez algún día, una pista olvidada, un testigo que calle hoy y hable mañana, o un documento desclasificado pueda devolverle a Anne su nombre, su historia y su justicia. Hasta entonces, su rostro sigue flotando entre los expedientes polvorientos de los casos fríos, esperando a que alguien vuelva a mirar. Y aquí, en Misterios a la Orden, nos aseguramos de que eso ocurra. No olvides suscribirte, activar la campanita y estar atento a los próximos videos, porque en Misterios a la Orden los enigmas nunca terminan. Hasta la próxima, exploradores del misterio.